Cathie Wood y su fondo ARK, uno de los fondos y una de las inversoras más famosas o más en auge de del último año, básicamente, acaba de lanzar un nuevo fondo dedicado a todo el tema espacial que tan de moda está ahora. Lleno de críticas, lleno de halagos. Hoy vamos a analizar el nuevo fondo de ARK y de Cathie Wood. Bienvenido, Ricard. ¿Qué tal estás? Buenas, Oscar. Buenas noches a ti, buenas noches a todos los espectadores un día más. Estoy estupendamente, tío. Pues un día más volvemos a hablar de Cathie Wood, que, bueno, hicimos un programa sobre ella, hablamos bastante sobre ella, pero siempre sale, ¿no? En los distintos vídeos de los que hablamos, incluso si hablamos de otros temas, siempre termina saliendo Cathie Wood y sus fondos, porque como tú bien decías, últimamente lo están petando y, bueno, pues hay que seguirlos, ¿no? Y, Oscar, hoy vamos a hablar de algo súper interesante porque ha lanzado un nuevo ETF para cubrir la disrupción futura del sector de la innovación y de la exploración del espacio. Casi nada, casi nada. Casi O sea, nada. estamos hablando ya de términos que incluso ya más que millennials, ¿no? O sea, es un futuro tan futuro, por decirlo así, que es algo brutal. Que en Y realidad podría ser incluso un rescate de una época más boomer y más tal, ¿no? De aquellas épocas, el primer hombre en la luna y tal, parece que se está rescatando incluso toda esa moda que está habiendo de series relacionadas con el sí. espacio. Hay una en Apple que es súper buena, si alguno no la ha visto la puede ver. Y sí, estamos rescatando ese sentimiento que tenían muchos los más viejos del lugar, relacionado con todo el tema de la exploración espacial y, no sé, de esa inquietud que ha tenido siempre el humano respecto Sí. al espacio, ¿no? Es como una apuesta espectacular por el futuro, pero cogiendo un poco la idea esta romántica de lo que tú decías, ¿no? De unos años atrás, de cuando eran todo promesas, ¿no? De la voluntad que tenía el ser humano para ir al espacio y para colonizar planetas, pues ahora que la tecnología ha evolucionado y se ve, entre comillas, más factible, más posible, pues vemos este tipo de cosas, ¿no? Pues un ETF dedicado a... Un ETF, para quien no lo sepa, es un fondo cotizado dedicado a la innovación y a la exploración del espacio, y lo ha creado nuestra amiga Cathie Wood de su fondo, ¿no? ARK Invest. ¿Y qué va a involucrar? Pues va a involucrar a las empresas de la industria y todas las empresas, evidentemente, pues que se beneficien de estos sectores de forma directa e indirecta. Si te parece, Oscar, bueno, antes de nada decir que hoy va a ser un programa muy interesante, pienso, porque vamos a analizar de forma rápida, de forma dinámica, tal y como intentamos hacer siempre, las 10 empresas a través de la, bueno, que tienen más exposición que Itibun, ¿no? Este fondo Eso es. tiene una cierta exposición ante estas empresas, pues las 10 más importantes dentro del fondo las vamos a analizar de forma dinámica y de forma entretenida, como siempre pretendemos hacer. Pero antes, Eso Oscar, si es. te parece, vamos a ver un par de gráficos para ponernos en contexto y para situarnos, ¿no? Para ver los números que mueve ARK Invest en general, ¿no? Con sus numerosos ETFs. Eso es, porque hablabas de que vamos a hablar precisamente de las empresas que ha elegido Cathie Wood como las empresas con mayor peso en el fondo, pero vamos a Exacto. ver por qué es tan importante aquello que elige Cathie Wood y precisamente, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? El gráfico no se ve muy grande, no sé por qué no lo puedo poner más grande, pero la línea azul, para que os hagáis una idea, es el retorno que ha tenido uno de los fondos de Cathie Wood, que es el ARK Innovation ETF, y la línea naranja es simplemente una línea que lo que hace es reflejar el rendimiento del SP500. Y tenemos aquí desde el año 2016 hasta... No, de enero. Que, no sé qué refleja aquí exactamente porque las fechas están un poco Sí, están un, torcidas. están un poco torcidas, pero da igual porque yo tengo aquí otro en pantalla. No lo voy a compartir porque si no esto se me va a colapsar porque tengo varias pantallas abiertas. Bueno, a ver, espera, lo Sí, no te, pruebo, no te tío. preocupes. Comparto yo desde aquí el otro gráfico que Vale, teníamos, perfecto, perfecto. Sí, porque ese que es gráfico este sí de que... aquí, que ha desaparecido. Este de aquí. Ah, Donde perfecto, vemos que aquí ya exacto. se ve año Sí, 2019, año 2020. sí. Estos son todos los ETFs del fondo, ¿no? De ARK Invest. O sea, vemos que están moviendo constantemente rentabilidades, revalorizaciones de 3 cifras. O sea, es que es increíble en todos, tío. Eso es, en este caso además la comparativa se hace con el Nasdaq, que
por recordarlo un poquito, el Nasdaq ha tenido el año 2020 un retorno espectacular, mejor que el S&P, e incluso teniendo esa comparativa ahí. De hecho, el Nasdaq desde el inicio de este gráfico, que viendo un poquito el gráfico, imagino que sería principios de 2019 hasta más o menos la época actual, ¿no? Esto estará hasta marzo de 2021 aproximadamente. El retorno del Nasdaq ha sido de un 109%, es decir, se ha doblado, pero es que Cathie Wood con sus diferentes fondos en todos ha superado el propio rendimiento del Nasdaq, es decir, se ha multiplicado más que ese multiplicador por 2 que ha conseguido el Nasdaq. Claro, debemos tener en cuenta el prototipo de inversora que es Cathie Wood, ¿no? Es una persona que apuesta mucho por el sector tecnológico y, bueno, como bien vemos aquí, esta subida también viene un poco determinada por lo que pasó por el tema del coronavirus, que cayeron los mercados, ahí hubo oportunidades muy grandes, sobre todo en el sector tecnológico, como tú bien has dicho, Óscar, en el Nasdaq y, bueno, pero al final, esto es lo que tú comentas también, ¿no? Que el Nasdaq lleva aquí una revalorización del 109%, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. Y sus fondos, sus ETFs, pues han doblado prácticamente esa revalorización. Entonces, una vez más, Cathie Wood, digamos que ha demostrado bueno, pues que está apostando fuerte por esto y que le está saliendo bien. Y en este caso, su próxima apuesta es la apuesta relacionada, como decíamos, con el espacio, que abre muchas puertas el espacio, porque mucha gente también piensa, ¿no? Cuando hablamos de espacio, que hablamos pues de ir a la Luna, de ir a Marte, pero hay mucho más allá dentro de esos proyectos espaciales que se ven, que están tomando gente como Elon Musk, gente como el propio Jeff Bezos de Amazon, con su empresa relacionada también con la empresa, que al final, con el espacio, perdón, al final se abren muchas posibilidades, pues por ejemplo, en el caso de Elon Musk, a ese internet que quiere poner a través de satélites para que todo el mundo se pueda conectar a internet sin ninguna necesidad de cable. Se habla de la posibilidad de poder para mejorar el tipo de energía que produce la Tierra, etcétera, etcétera. Se habla de posibles ideas o proyectos, obviamente son protoideas todavía sin desarrollar o sin tener cosas claras, pero se habla de la posibilidad de montar algún tipo de estación espacial o imaginaros lo que sería montar una estación espacial que fuera una mega planta nuclear o algo similar, que si revienta no pasa nada porque al final no nos afectaría, pero que ahí seríamos capaces de generar una gran cantidad de energía sin correr peligro por tenerlo aquí en la Tierra. Otras cosas pues sería cómo se puede hacer y cómo no. Esto se lo dejo obviamente a los ingenieros, a los físicos y todas estas cosas, pero se hablan ya de ideas de este tipo, ¿no? Ya la gente empieza a pensar un poquito en todas las puertas que pueda abrir el empezar a desarrollar cosas en el espacio. Si revienta, Óscar, que reviente en el espacio, pero que no nos toque. Que no nos pillara, que con lo gafes que somos, yo creo que nos llega algo fijo, Sí, pero son ideas muy locas, pero que empiezan ya a salir. Y que esas ideas muy locas, pues igual que las ideas locas que tenía Elon Musk cuando empezaba con todo el rollo de Tesla, que decíamos, este tío está zumbado, y ahora pues ya hay leyes diciendo que en 2040 todos los coches tienen que venderse eléctricos, pues al final es cuestión de tiempo que si esto sigue avanzando, pues de alguna u otra manera, quizás no este ejemplo concreto, sino que irán desarrollando ideas, irán saliendo cosas diferentes, pero el ejemplo más claro es pues Neuralink, ¿cómo se llama la empresa que está haciendo el internet para todo el mundo? Hostia, no tengo ni idea, tío. Me pillas. Ponlo ahí. Neural, es que no me suena, ¿Lo tienes? No, Neuralink es la que es el chip del cerebro que está desarrollando Elon Musk. Bueno, ya nos vendrá el nombre. Sí. Has comentado algo, Óscar, súper interesante, que es que parece que solamente, que cuando hablamos del espacio, solamente Blue Origin... Starlink. Es muy parecido. Mucho link. Mucho link por ahí, ¿no?
lo que te comentaba. Digo, que parece que cuando hablamos del espacio solamente esté Jeff Bezos con Blue Origin, el Branson con Virgin y el Elon Musk con SpaceX. Pero la verdad es que, o sea, todas estas empresas a su alrededor tienen un montón de otras empresas que ahora veremos algunas que tienen muchísimo potencial y que son fundamentales, son básicas para que éstas se puedan desarrollar. Mira, solamente un dato, Óscar. Desde que Cathie Wood oficializó su idea de crear este ETF, la mayoría de empresas del sector aeroespacial se revalorizaron un montón. No tengo gráfico aquí, pero después lo veremos una por una, ¿no? Como he comentado, las 10 empresas con más peso dentro de su fondo y veremos esto que te comento. Y antes de ir a por eso, Óscar, quiero comentar algo muy interesante porque yo creo que la mayoría de seguidores nuestros quizás no lo conocen y es algo, ¿no?, que ha servido para que muchas de estas empresas se desarrollen y es el tema de las SPACs. ¿Te suena? Eso es, sí, que al final han estado muy en auge en todo este tipo de empresas que han tenido que tener una velocidad rápida a la hora de salir a bolsa y pues han utilizado este tipo de mecanismos para poder acelerar ese proceso, ¿no? Como puede ser en el sector de los vehículos eléctricos ha ocurrido mucho, en el sector de este tipo de empresas que vamos a estar comentando ahora, pues también ha habido bastantes casos, ¿no? Al final una SPAC, bueno, lo que permite es llevar a cabo estas fusiones, ¿no? De una forma rápida, de una forma ágil y de una forma que permita agilizar lo que sería todo el proceso, toda la normativa, ¿no? Os voy a leer la definición de SPAC para que todo el mundo la pueda entender y ahora lo comentamos un poquito. Según, esto no sé si es Wikipedia o de Internet, ¿no? Está sacado. Compañía creada tan solo con el propósito único de reunir el capital suficiente para luego realizar una fusión o una adquisición con otra compañía ya existente, cotizada o no, o para cualquier oportunidad futura de compra. Es decir, es una empresa que no tiene actividad y que solamente se utiliza como medio para conseguir el dinero de forma rápida para financiar algo normalmente disruptivo, ¿no? Como sería, por ejemplo, este tipo de empresas aeroespaciales, aeronáuticas y sobre estos sectores de los cuales estamos hablando. Entonces, al final, para que la gente se haga una idea, si al final, para poder salir o para poder ser una IPO, ¿no?, una oferta pública y dar tu empresa o vender parte de tu empresa en modo de acciones a través del mercado, hace falta pasar por ciertos procesos, regulación. Es un proceso tedioso y se tarda tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Como bien decía Ricard, hay empresas que se crean y pasan por ese proceso tedioso para estar en bolsa. Lo que ocurre después es que si hay otra empresa que tiene prisa de salir ya, necesito salir cuanto antes, recaudar ese dinero, lo que sea, lo que hace es fusionarse con esta otra empresa, que como bien decía Ricardo, es una empresa que normalmente no tiene actividad y que está ahí simplemente como a la espera de, oye, ya he pasado yo todo el proceso, no necesitas pasarlo tú, fusiónate conmigo. Suele haber ahí al final ciertos acuerdos de hacemos la fusión por tanto dinero. Y bueno, y salen ganando las dos partes, ¿no? Sí, así sí. O sea, al final tienen un acuerdo, tienen un tiempo para llevar a cabo esa inversión o ese acuerdo o esa fusión. Si no se realiza, simplemente se disuelve la compañía y se devuelve el dinero a los inversionistas, que normalmente son institucionales, pero también puedan haber particulares. Simplemente como detalle, porque este concepto es importante para entender lo que veremos a continuación, porque muchas personas igual se pueden pensar, ¿no? O pueden llegar a la conclusión de decir, hostia, ¿cómo se financian todas estas empresas? ¿Cómo puede ser que haya habido este crecimiento tan bestia? Pues una de las claves para que esto suceda en sectores sobre todo muy concretos y disruptivos como el aeroespacial, pues es gracias a esto, al tema de las SPACs, que quien quiera puede investigar más en Internet, porque es algo interesante, ¿no? Es información relevante. Eso es, de hecho, el nombre SPAC viene de Special Purpose Acquisition Company, que ya el nombre te dice, ¿no?, que es una empresa pues con un uso específico para adquisición. Si te parece, Óscar, vamos ya a entrar un poco en materia. Sí, vamos a hablar ya del ETF ARKX, ¿no? El ticker es ARKX. Eso es, el nuevo fondo de Cathie Wood dedicado a todo el tema del sector
espacial, básicamente, ¿no? Cathie Wood, ya sabéis que sus fondos coge sectores que le interesan y genera un fondo dedicado a ese tipo de sector en el que ve un posible crecimiento. Sabéis que Cathie Wood también, como hemos comentado, es una inversora muy focalizada en sectores con un potencial de crecimiento muy alto, muy disruptivos, muy nuevos, todavía en fases un poquito fetales, ¿no? Y en este caso, pues, este es un ejemplo claro, ¿no? Un sector espacial que está empezando a ver sus pequeños brotes verdes y estamos empezando a ver cómo muchas empresas empiezan a sumar a ese sector, pues ella ya ha montado el fondo, ya está allí preparada, ya tiene sus inversiones en marcha. Eso es. Antes de ir más al detalle, ¿no? Con las empresas que tienen cartera, hablemos un poco de lo general, ¿no? Uno de los requisitos básicos para estar en este fondo, ¿no? Lo que ella considera como básico, lo que exige a las empresas para que estén en su fondo, es que tienen que ser del sector aeroespacial o tener una relación directa, aunque ahora veremos que ha recibido críticas porque tienen cartera también otras empresas que a priori no tienen nada que ver con el sector aeroespacial, pero que, bueno, también están ahí, ¿no? Ocupan una parte menor, pero yo es algo que me extraña y que no le termino de ver mucho el sentido, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Entonces, empresas aeroespaciales orbitales, o sea, empresas dedicadas a lanzar, fabricar, dar servicio y operar plataformas dentro del espacio orbital. Yo, Óscar, esto evidentemente lo he investigado, yo me pierdo, o sea, cuando escucho estos... Después, cuando ya analizo las empresas una por una, comienzo a ver un poco más lo que hacen, quiénes son sus clientes, lo entiendo más, ¿no? Pero yo cuando me lo plantifica así Cathie Wood, hostia, me quedo un poco sobresaltado, ¿no? No sé si te pasa a ti. Sí, al final... yo siempre soy partidario y siempre solemos comentarlo, creo que lo hemos comentado más de una vez aquí, de que al final hay que empaparse de la información. Hay que empaparse, no vale de nada invertir en una empresa si no conoces lo que hace, si no conoces lo que hay, si no conoces cuál es su dirección de futuro, qué riesgos se puede encontrar por el camino, porque si no lo haces no vas a saber identificar nada a la hora de gestionar, no vas a saber identificar cuando uno de esos riesgos que tiene esa empresa sale a la luz, se presenta y si te hubieras empapado de la información habrías salido inmediatamente, pero como no lo has hecho, pues te quedas, te comes las caídas, empiezas a ver caídas, no sabes por qué y te las comes. Lo mismo al revés. Hay veces que hay caídas en el mercado, pero realmente no está sucediendo nada de riesgo en esa empresa en concreto y por lo tanto tienes la tranquilidad de decir, vale, es una caída momentánea, la empresa sigue estando perfectamente bien y no pasa absolutamente nada y al final pues se acaban recuperando, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo. Cuando empiezas a mirar un poquito más a fondo de qué trata este fondo, qué empresas las componen, como tú bien decías, empiezas a coger la lógica de por dónde van los tiros. Totalmente. Después, el segundo grupo sobre el que va a poner el foco son empresas aeroespaciales, que serían lo mismo que anteriormente, pero dedicadas o focalizadas en el espacio suborbital. Aquí, como definición, pone que no alcanzan velocidad suficiente para poder permanecer en la órbita de un planeta. O sea, sería... Sí. Las primeras las llama aeroespaciales y estas aeroespaciales orbitales y estas aeroespaciales, ¿no? Después, la otra categoría que establece Cathie Wood es empresas de tecnologías habilitadoras. Estaríamos hablando de... ojo con el nombre, ¿eh? Estaríamos hablando de compañías, ¿no? que se dedican a la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D, el almacenamiento de materiales y la energía. Porque, claro, es que es lo que decía antes, ¿no? Con el tema de que no solamente nos imaginemos que a Jeff Bezos, a Elon Musk y a Richard Branson cuando hablemos del espacio, porque una impresora 3D, por ejemplo, desde mi punto de vista será fundamental en el futuro, porque ¿cómo vas...? O sea, si hay un problema con un satélite en el espacio, ¿cómo vas imagínate que falte una pieza o que se tenga que vendrás a la Tierra a buscar un recambio? Es imposible, ¿no? Van a tener ahí impresoras 3D que van a imprimir estas piezas. Es que estoy segurísimo. O sea, igual con los barcos, igual con las empresas, con la industria. La impresora 3D, desde mi punto de vista, es el futuro. Evidentemente que supongo que falta avanzar muchísimo, ¿no? En este campo es un campo disruptivo también, pues sobre el que hay que poner todavía
mucha investigación, pero es el futuro. Entonces, me gusta, ¿no?, que Katie Wood nos detalle esto, porque después veremos también que hay empresas, o sea, que tienen cartera y que se dedican solamente a esto y que pueden ser interesantes por si alguien las quiere comprar por su cuenta, ¿no? Investigar y comprarlas por su cuenta. Eso es. Después, el último grupo que engloba Katie Wood son empresas beneficiarias aeroespaciales. Y sería, pues, esto también, pues, firmas de agricultura, acceso a Internet, sistemas de posicionamiento global, el GPS, construcción, vehículos eléctricos, en la aviación incluso. O sea, es un sector súper disruptivo, ¿no? Eso es, al final son todo lo relacionado directamente con el tema aeroespacial. Y como bien decías tú, Ricard, todo lo que orbita alrededor, o como bien llamaba Cathie Wood, para dar servicio a esas empresas o que se ven beneficiadas por ese tipo de empresas o cosas similares. Dato importante que seguramente la gente se estará preguntando. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Va a estar disponible este ETF? ¿Cómo se puede comprar? ¿Dónde se puede buscar? Todo este tipo de cosas. Lo comentamos. El ETF o este ETF, este fondo, estará disponible a partir del 30 de marzo. O sea, ya está, ¿no? Disponible, eso es, va a estar disponible o está disponible en el mercado norteamericano y el canadiense, con el ticker ARKX, como hemos comentado antes. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Si nos estáis viendo desde Estados Unidos o desde Canadá, lo vais a tener disponible. Desde otros países del mundo es posible. Desde Europa no va a estar disponible, ¿vale? Los europeos somos lo peor del mundo y no, en este caso, como el regulador, la SEC, el regulador europeo, pide a todos los fondos, a todo este tipo de ETFs que rellenen el documento MiFID II, ¿vale? Para que los europeos podamos comprarlo, pues hasta que no lo hagan y si deciden hacerlo, porque muchos deciden no hacerlo simplemente, pues hasta que no se haga eso no podremos comprarlo, no sabremos eso cuándo será y no sabemos ni siquiera si va a ocurrir en algún momento. En España, Óscar, en España ya solamente nos falta que nos obliguen a comprar solamente el IBEX, ¿eh? Sí. Entonces ya, bueno, manos a la cabeza, yo ya me dedico a otra cosa. Entonces será cuando coja la maleta y diga... Andorra, ¿qué coño de Andorra? Tira más lejos. Nos queda demasiado cerca todavía. Eso es. Óscar... Por dar más datos, en su apertura, que de hecho vamos a poner por aquí el gráfico, que este no es, obviamente, en la apertura, y voy a intentar poner el gráfico. Tuvo una capitalización de 176.000 millones, lo cual no está nada mal. Y vamos a ver en el gráfico qué es lo que sucedió. Pues esto es lo que sucedió en el gráfico, ¿no? Básicamente. Hostia, no lo había visto. Como podéis ver, el Ark Space Exploration and Innovation ETF, ¿no? O ETF. Pues aquí tenéis el precio de apertura y el precio actual, simplemente. Bueno, suelen ser cosas un poco normales, ¿no? Esos momentos en el que sale esa bolsa, pues suele haber el pelotazo y luego suele entrarte... Es como la fiesta y la resaca. Es lo que mucho pillado, por ahí. La mayoría de las empresas que salen a bolsa tienen la fiesta y luego la resaca. Es lo normal. Óscar, hablamos también de la polémica. Ojo... Eso te a la decías. Polémica, y nos vamos a poner en grande aquí. Ojo a la polémica que ha sufrido el nuevo fondo Ark Space de Cathie Wood respecto a qué tipo de empresas ha elegido, porque vamos a hablar de las empresas un poquito que ha elegido, vamos a empezar a hacer un poquito de spoilers, pero hay ciertas empresas que ha elegido que han generado bastante polémica y críticas bastante duras. Si me compartes aquí un momento la pantalla, Óscar, lo vemos así muy rápido. Mira, estas son las ¿cuántas hay? Las 39 empresas que el fondo tiene en cartera, ¿vale? Y claro, las críticas, ¿no? O la problemática o por lo que ha sido criticada Cathie Wood. Resulta que hay muchas de esas empresas que evidentemente se dedican al sector espacial o aeroespacial, aeronáutico y todo este tipo de cosas, pero hay muchas otras que no. Por ejemplo, yo qué sé, aquí te encuentras, vamos bajando, si te parece... te encuentras Netflix, Amazon, ¿no? Te encuentras Google. O sea, Amazon aquí, claro. ¿Qué más? ¿Dónde está Netflix? Netflix, o sea... Te encuentras JD también, ¿no?
Es una empresa no la de veo, pero... un Amazon japonés. Exacto, Si no me equivoco, exacto, chino, sí, asiático. exacto. Sí, que ahora lo veremos más en detalle. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí. Exacto, o sea, entonces es algo pues que ha como desconcertado, ¿no? A los inversores, a la gente, y es algo que se le ha criticado. No estamos hablando de un fondo que nos estás vendiendo, ¿no? Que solamente vas a comprar compañías focalizadas al 100% en el negocio o en el sector aeroespacial, y después me vienes con Netflix. O sea, no me cuadra. Yo supongo que es una forma que tiene Katie Wood de, yo qué sé, pues igual de eso de Sí, no poner ella... todos los huevos en la misma cesta, pero es que no le veo el sentido, si no es un fondo para esto. Eso es. Ella ha salido diciendo que ese tipo de empresas las ha metido para estabilizar un poco tanto las subidas como las bajadas de ese fondo. Y ha habido otra crítica también bastante fuerte diciendo que al final es un fondo, y voy a compartir también aquí en la pantalla, si nos fijamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué comparativa tenemos aquí en el gráfico? Tenemos el ETF ARK, ¿no? Y hace una comparativa con el ARK X, que es el fondo, el ARK Space Exploration, ¿vale? El nuevo fondo que ha sacado. Si nos fijamos, en este caso el ARK Q, el segundo, el que está en negrita, tiene, es decir, el 60%, casi el 60% de ese fondo es igual o tiene unas características muy similares. Por lo tanto, también hay muchas críticas diciendo bueno, que Cathie Wood se está aprovechando, o ARK se está aprovechando un poco del auge del fanatismo relacionado con el espacio. Ya sabéis que al final todo lo que tiene alrededor a Elon Musk, cómo estuvo lanzando los cohetes con SpaceX, todo el revuelo que hubo alrededor, ese rescate un poquito de la morriña, ¿no? Como dicen por ahí, de aquellas épocas en las que el humano fue a la luna y tal. Pues ese auge como que lo han querido aprovechar sacando un fondo y que la gente pues invirtiera dinero en su fondo, pero que luego en realidad pues es muy similar a lo que ya tienen. Eso es, Oscar. Vamos a ver si te parece ya, entremos ya en materia ahora sí, vamos, si te parece podemos analizar las 10 empresas con más peso dentro de lo que sería el fondo, para que, bueno, pues que si alguien las quiere investigar por su cuenta, incluso si alguien quiere invertir en ellas por separado, ¿no? Sin tener en cuenta el fondo, ya que si estás en Europa por no lo vas a poder comprar, al menos enterarte de cuáles son las posiciones sobre las que más está apostando Katie Wood. Eso es, y la primera de ellas es Trimble, que lo vamos a poner aquí en el gráfico. También compartimos un poquito la página web, ¿no? ¿Y qué es, Eso es. Trimble, Ricard? Trimble es una empresa de tecnología de servicios, de software y de hardware, Oscar. Aquí tenemos, bueno, la tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos a lo que sería la página web de la empresa y aquí el gráfico. Si te parece, te doy unos datos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de qué negocio estamos hablando. Sí, porque nos podríamos tirar aquí 2 horas hablando de cada una de las empresas, sí, analizándola en profundidad, pero sí, creo que lo realmente potente puede ser dar unas pinceladas de qué es la empresa, datos importantes, por qué puede estar en este fondo, y al que le interese alguna de las empresas, pues ya yo creo que podrá investigar más a fondo, ¿no? Totalmente, es que de hecho, Oscar, esto lo tenemos que dejar claro, o sea, este no es un canal, no pretendemos que sea un canal aburrido, ¿no? Que donde los programas duren 3 horas, evidentemente que podríamos coger cada una de estas empresas, profundizar mucho más en ellas, como nosotros hacemos después por nuestra cuenta, y hacer un vídeo de 10 horas, pero es que esto no tiene ningún sentido, aquí vamos a dar lo más importante. Si algún día sale una solicitud masiva, pues oye, nos lo podríamos pensar, pero la idea puede es que, hacer, pero... como tú bien dices, ¿no? Que sea dinámico, información directa al grano, que la gente esto lo escuche de camino al trabajo o lo vea en YouTube en media horita, 1 hora, y luego pues que sea un lugar donde se enteren de cosas de las cuales después pueden investigar más a fondo, incluso poner en el radar, compartamos, oye, esto nosotros hemos invertido aquí, como hicimos con
con Molson Coors, donde yo estoy invertido, pues un poquito de todo, ¿no? Al final poner en el radar, ¿no?, de la gente, pues empresas que igual pues que no conocían o que con las que no están familiarizadas, etcétera. Que igual no lo utilizan para nada y no les sirve para nada, pero igual las encuentran interesantes, invierten en ellas y les sirve, pues bueno, pues para aportar, para poner ahí su granito de arena en su cartera, ¿no? Trimble, Óscar, el 40% de sus ventas provienen de la construcción y las infraestructuras. El 25% de sus ingresos provienen del transporte, el 20% del sector geoespacial. Y aquí entramos en un poco en materia, ¿no? Geoespacial, que hablaríamos de topografía, GPS. El 15% de los recursos y utilidades están destinados a la agricultura, el tema forestal, etcétera. Lo vemos aquí, creo, ¿ves? Agricultura, exacto, lo que te estoy comentando. Eso es. Llevan 5 años, importante, incrementando sus ingresos, menos en 2020, que sufrieron un retroceso del 3,6%. Veremos que es algo que ha sido común en muchas compañías. Evidentemente, el año 2020 fue un año para olvidar para muchos negocios. Pero aún así, el retroceso ha sido del 3,6%. O sea, tampoco es nada de otro mundo en comparación con otros sectores. Y solamente, algo importante es que solamente tiene un 1% de cortos. Es decir, que poca gente apuesta a la baja por esta empresa, ¿no? Y algo que también para mí, desde mi punto de vista, es relevante a la hora de invertir es que es una empresa que tiene bastante efectivo, cuenta con 237 millones y, bueno, pues al final es el global, ¿no? Pues esto explica un poco, supongo, que Katie Wood tenga un 8,61%, si lo digo bien, Óscar, que el fondo tenga una exposición del 8,61%. Hay que avisar también a la gente que cambia cada día, ¿no? Depende de la revalorización de una empresa o la caída de otra, pues estas cifras que vamos a dar pueden variar levemente, porque nosotros estamos grabando el vídeo hoy, pero pues lo publicaremos mañana y por lo tanto puede variar un poco el peso de cada una de las acciones en cartera. Pero sí, como bien comentabas, al final es una empresa que se dedica un poco a optimizar al máximo, entre otras cosas, como bien has comentado, ¿no? Pero en la parte geoespacial y de agricultura, pues por ejemplo en el tema de agricultura, a optimizar al máximo todo el tema de agricultura. A mí me recuerda, cuando estaba leyendo sobre esta empresa, me recordaba la película Marte, o el libro también para quien no lo haya visto, que es un hombre que se va a Marte y tiene unas plantaciones ahí como en una especie de invernadero, ¿no? En su nave espacial y sobrevivía a base de comer patatas y alguna cosa más. Hostia. Qué aburrido, tío. A mí, yo esto de ir a Marte, a mí me envían a Marte y me matan, tío. ¿Qué vamos a hacer en Marte, tío? Que vayan ellos y cuando ya esté todo, ¿no? Cuando ya haya los bares, cuando haya discotecas, y esto ya nos vamos cuando para allá. Pongan chiringuitos ya iremos. Claro, entonces, claro. El gráfico hemos visto, ¿no?, que era tendencia alcista desde ¿cuándo? ¿Cómo está esto? Sí, desde las caídas de marzo, por ejemplo, todo lo que ha hecho. Ah, pero fíjate la hostia que se pegó en marzo también, ¿eh? Espectacular, que estaba cotizando a 46. Sí, un 50% de caída y a partir de ahí, pues la subida que ha tenido hasta el precio actual, un 278% aproximadamente. Claro, recordemos que son empresas, lo que comentaba al principio, que se han visto beneficiadas también por esto, ¿no? Por el hecho de que Katie Wood haya dicho que está apostando por ellas. Entonces, se han revalorizado también, supongo, un poco por... Sí, y luego en este caso también, pues como se dedica también a la construcción e infraestructuras, tema un poquito de optimizar pues todo el tema de agricultura y demás que hemos comentado, pues todos estos programas de Biden relativos a mejorar infraestructuras y demás, yo creo que también hay empresas que se ven beneficiadas por muchas partes a la vez. Todo el tema también del lanzamiento de Elon Musk, de SpaceX, que fue hace relativamente poco también, pues bueno, va generando una dinámica y va generando interés en este tipo de empresas. Eso es. Óscar, vamos a por la segunda, que esta me resulta súper curiosa, tío. El 6,1% del ETF va para otro ETF o sea, es el ETF ARCX, ¿no? Este del que estamos hablando, tiene en cartera a otro ETF que es 3D, o sea, 3D Printing, ¿no? ETF dentro de ETF y evidentemente de otro. Exacto, y este como las muñecas rusas. Exacto, involucra a empresas de la industria de la impresión
3D. Y para ponerlos en contexto, este segundo ETF tiene en cartera a empresas como Exxon no la Exxon, la de toda la vida, sino se llama igual, pero solo con una N. HP, Straumann, Microsoft, Trimble, o sea, de la primera de la que hemos hablado. Sí. O sea, es un poco raro. O sea, Katie Wood tiene cosas raras porque... Sí, yo me da la sensación que, claro, se ha querido meter tan rápido en un sector en el que todavía hay tan pocas empresas y tan poca evolución, pero a la vez ha querido hacer un fondo que no sea demasiado volátil, y entonces se le ha complicado ahí un poquito, porque claro, si metes solo las empresas puras, de repente de aquí a 2 semanas te puede pegar un pelotazo hacia arriba y al mes siguiente te da un pelotazo para abajo que alucinas, ¿no? Entonces, yo creo que busca un poquito estabilizar de alguna otra manera y de ahí las críticas también, ¿no? Este es el ETF, ¿no? El gráfico, el que vemos en Eso, pantalla. lo que estamos viendo aquí es el ETF, que, bueno, pues en la caída del... Podemos llamarle oficialmente la caída del coronavirus. Pues cayó un 37%. Esto, como bien decía Ricard, es un fondo de los de ARK de Cathie Wood. Y actualmente la subida que ha tenido es del 160,89%. Ha llegado a estar el 9 de febrero concretamente con un crecimiento de 243,53, pero bueno, ha sufrido una corrección. ¿Cuánto corrigió allí? Desde el 9 de febrero abajo, ¿cuánto corrigió? Vamos a verlo. Aproximadamente un 24%, que bueno, que ya se ve el tipo de volatilidad que tiene este tipo de fondos, ¿no? Sí, bueno, es un poco también la filosofía, ¿no? de los fondos de Cathie Wood. La tercera empresa, Óscar, es Kratos, de Defense and Security, para llamarlo por su nombre. Y es una empresa estadounidense... Dime. No, iba a decir que como el videojuego este de... No me acuerdo. Es que me suena, es que el nombre me suena a mí. No sé qué... God of War, ¿puede ser? Hostia, no sé, tío. Que era un tío así pintado de blanco con unas líneas rojas. Pero tú eres muy friki, ¿no? De los videojuegos. Yo hace mucho tiempo que lo tengo. Yo solamente jugaba, yo los de fútbol, tío, que yo jugaba al Pro, que siempre me han dicho que el FIFA es mejor, que no sé qué. Yo soy de Pro de toda la vida, o sea que esto que nos lo dejen en los comentarios, Pro o FIFA, porque me da mucha rabia. Yo me he discutido, por eso, o sea, ¿cómo que FIFA, no? Pro, tío, Pro, toda la vida. Kratos, Óscar, una empresa estadounidense del sector de defensa especializada en drones, comunicación por satélite, ciberdefensa, misiles, ya nos metemos en territorio pantanoso, y sistemas de combate y entrenamiento. Algo importante que me gusta, el 80% de sus ventas provienen del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Esto siempre es como un seguro, ¿no? Es como... Sí, al final, sobre todo, la parte delicada un poquito de este tipo de empresas suelen ser los cambios de legislatura, ¿no? Cuando también, hay un cambio de partido, cambio de legislatura, pero si tienes a un candidato, a un presidente que sabes que tiene ciertos tipos de ideales, sabes que va a invertir cierta cantidad en tu negocio o en tu sector, y te posicionas y consigues un contrato, pues normalmente son contratos largos, son contratos de al menos 4 años. Claro. Y bueno, pues te permite un poco evolucionar y tener cierta seguridad, como bien comentas. Como te comentaba, tratan productos electrónicos, entrenamiento espacial, seguridad cibernética, algo que desde mi punto de vista también va a ser muy importante de ahora en adelante, las empresas que se dedican a esto, servicios de apoyo de defensa, comunicaciones de defensa. Y bueno, el 20% restante, hemos dicho que el 80% de sus ventas provienen del gobierno. El 20% restante de lo que facturan es de vender drones de uso militar, que es algo que también está bastante aquí ya podemos entrar en el dilema moral de si estamos invirtiendo en empresa, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Cada uno ya es lo suficiente mayor como para poder dormir por las noches o no, o como para poder valorarlo. Eso ya depende de cada uno, pero la cuestión es que es un sector que el tema este de los drones, ¿no? Que está despegando bastante, y bueno, pues yo creo que también los gobiernos y la defensa de los gobiernos, por decirlo así, van a apostar bastante por esto en el futuro. Sí, además en su propia página web ya nos dejan bastante claro con las imágenes, pues un poquito aquí un vídeo sobre Open Space, tenemos también pues satélites, todo tipo de artilugios relacionados con el espacio. Si entramos en tecnología, pues nos dan un poquito más de
de datos, ¿no? Sobre comunicaciones espaciales. Al final, sabemos que muchas veces el sector militar suele ser un punta de lanza a la hora de probar tecnología y a la hora de innovar. El caso claro es que Internet se inventa como un medio de comunicación para la guerra y tenemos múltiples ejemplos similares, ¿no? De tecnologías que han empezado en este tipo de sectores y después se ha visto una aplicación para el uso cotidiano, y en este caso yo creo que el que esté activo, esta empresa, en el fondo, viene un poquito ligado sobre toda esta parte, ¿no? De comunicaciones espaciales y cómo tiene pues media pata metida en el tema espacial. Algo súper interesante, Óscar, es que en 2020 fue una bueno, fue una empresa que creció al 4%, o sea, incluso teniendo en cuenta todo lo que sucedió, ¿no? Fue una empresa que siguió creciendo y lo más relevante de todo es que se espera un crecimiento de entre el 11 y el 18% para 2023. O sea, piensa que estamos hablando de empresas muy grandes y un crecimiento de entre el 8 y el vamos a poner del 14% hasta 2023. Sí. O sea, es algo a tener en cuenta. Sí, vemos que, por ejemplo, en este caso, desde agosto de 2019, pues estuvo en caída, luego tuvo la caída también pues la caída del coronavirus, que le estamos llamando, ¿no? Y ha tenido un máximo en febrero también, llegando a haberse revalorizado un 224%, y actualmente pues su revalorización es de un 158% aproximadamente, pues por seguir un poquito dando los datos que hemos estado dando en las otras empresas. Y la caída que ha tenido desde febrero, pues un 21% aproximadamente. La siguiente empresa, Óscar, la siguiente compañía es Harris Technologies. Es una compañía de radiocomunicaciones en tierra, mar, aire y ya espacio. O sea, ya es un todo en uno, ¿no? El 30% de sus ventas llegan de la inteligencia y los sistemas de vigilancia, topografía, un poco como hablábamos antes de Trimble, creo. Sistemas de infrarrojos también. Esto va a ser importante porque... por ejemplo, hablaremos en otro programa del coche del Apple Car, que están creando Apple, ¿no? Eso es, programa que vendrá en breve, es programa súper. A mí me encanta ese programa porque además también ayer, bueno, lo estamos grabando hoy, día 21, ¿no? Pero ayer fue el evento de Apple y yo la verdad que cada vez que lo veo los pelos de punta, ¿eh? Sí, y salió una noticia, ¿no? Que decía que habían desarrollado una tecnología precisamente, profundizaremos en esto en el otro programa, pero como ahora me ha salido aquí lo del sistema de infrarrojos, ¿no? que una noticia, pues, que a través de los sistemas de infrarrojos podían, pues, tenían mucha más probabilidades de ser los primeros o al menos de estar ahí en el negocio de los coches autónomos. Pero no avanzo nada, Óscar. Ya hablaremos de esto, que yo sé que es un tema que tú dominas y que te gusta. El que lo quiera ver y nos vamos a poner aquí en grandes, el que lo quiera ver, que se suscriba, que le dé a la campanita, porque en cuanto lo tengamos, lo sacamos lo antes posible. Y yo creo que va a ser un programa muy potente, del cual se va a poder sacar muchísima información que va a permitir que detectéis cada uno de los pasos por los cuales va a ir avanzando el futuro de los vehículos eléctricos y sepáis reaccionar y en qué tipo de empresas buscar oportunidades. Después, Óscar, el 25% de su negocio está focalizado en el espacio a través de antenas, satélites, exploraciones, y es un poco por esta razón, supongo, por el motivo por el cual Katie Wood también se ha interesado, ¿no?, por esta empresa. Y algo importante y es que se están posicionando para ser los proveedores de la próxima generación del F-16. Una vez más, sí. Hablamos en términos militares, en términos de guerra. Pero claro, es que es algo importante, y algo ya, si hablábamos ahora, Óscar, del tema de los coches autónomos, incluso están tratando o están hablando de crear barcos autónomos. O sea, es una empresa que realmente apuesta, al menos tiene apuesta en grande, ¿no? Sí, no nos tiene que extrañar, como bien comentábamos antes, el que todo este tipo de empresas o todo este tipo de tecnología esté relacionada con este tipo de empresas, porque no hay que olvidar que, pues, por ejemplo, cuando el hombre pisó la luna, la NASA, todo lo que envolvía a la NASA estaba más relacionado con
con la guerra que con el descubrimiento espacial. Todos recordaréis la Guerra Fría y no era más que un tipo de guerra, pero de a ver quién la tenía más grande, básicamente, ¿no? Y en este caso, pues todo lo relacionado con volar y demás, pues sabemos que en el tema militar se desarrolla muchísimo y todas las tecnologías de comunicaciones y demás también. En cuanto al gráfico, en este caso de Harris, pues sí que ha sido más errático Sí, durante los últimos... es un poco menos claro este gráfico. Y Óscar, es que algo importante es que en 2019 los ingresos crecieron un 100% y en 2020 un 41%. O sea, estamos hablando de números importantes. Sí, Pero sí que es verdad que el gráfico, ¿no? Es un poco... Es de los que yo diría que a mí no me gustan, ¿no? O sea, y a mí me sí, gusta eso más... es. A Es mí me gusta curioso más... porque al final ha sufrido una caída pues del 35% aproximadamente que no ha recuperado los últimos máximos que Claro. estaban en torno a los 229. Lo recupera, pero después vuelve a caer. No sigue la tendencia que ha tenido el Nasdaq como si la habían tenido las anteriores empresas que hemos visto, porque vemos que el día eso que debe de ser la segunda caída, o sea, o la tercera. O sea, Esta viene la del primera es la coronavirus. de La del coronavirus coronavirus. es la grande y después es la tercera. O sea, esta caída aquí, no sé si es que igual salió alguna Junio de noticia. 2020. Claro, Junio de no, 2020 fue un mes un poco lateral para el Nasdaq. ya, Entonces, bueno, pero aquí aquí, puede que le de qué perjudicara en exceso. caída, de qué caída estamos hablando? Quizás es una caída importante. Sí, es de aproximadamente el 24%. 24%. Bueno, sí. Sí, es un gráfico que de esos que diríamos pues que quizás no nos gusta tanto. Pero bueno, si miramos los fundamentales de la empresa y podéis investigar más, podéis entrar más en profundidad, ¿no? Es una empresa, pues, a priori bueno, pues que está bien, está bien. Y ahora, y otra de las empresas que hay que comentar, que es la siguiente que más peso tiene, Sí. alrededor de un 5% dentro del fondo de Cathie Wood, es una de esas empresas que hemos comentado que ha levantado espinas, ¿no? Sí, porque es que yo personalmente estoy con la opinión pública, porque no entiendo muy bien. Se trata de JD, ¿no? JD, que supongo que Eso se es. pronuncia, que es como un Amazon en China o en Japón, que ahora no sé si es en China Sí, o en en Japón. Japón. Es en Japón. Y bueno, vende electrodomésticos, ordenadores, productos digitales, ropa. Es un poco como Amazon. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pinta esta empresa aquí, no? Pasamos del F-16, de los barcos autónomos y de los misiles, porque es un fondo, o de los cohetes, ¿no? Porque es un fondo que estamos diciendo enfocado al sector espacial y de golpe te salen con esto. O sea, no le veo mucho el sentido. Sí, al final, a mí también nos tenemos que creer lo que dijo Casey, en definitiva, porque no podemos buscar un poquito, no podemos encontrar la relación exacta, ¿no? Si ella dice que lo ha hecho, pues porque al final quiere un poquito suavizar la posible volatilidad que podría tener el fondo, pues lo podemos entender, pero al final, pues bueno, no deja de ser un activo que no es puramente espacial, que simplemente es tecnológico y ya está. Ujú. El siguiente, también nos quedamos en Japón. El Komatsu Limited, ¿no? Es como que llegó aquí, ¿no? Y dijo, pues vamos a poner dos japonesas, porque si no entiendo. Que en este caso Y tiene un 4,5% un cuatro coma aproximadamente. cinco por ciento exacto, que está bien, o sea, y es como la John Deere o la Caterpillar a la japonesa, ¿no? Es como una empresa que vende material de construcción y minería, Sí, de hecho, aquí excavadoras, vemos el maquinaria. tractoraco, ¿no? Sí, Que exacto. se ha cambiado. Lo que decíamos, un poco como la Caterpillar en Japón. Y bueno, no sé si aquí también, claro, y si se pretende, ahora ya me voy a flipar, porque no entiendo mucho del tema, pero si se pretende ir al espacio, supongo que también vamos a tener que llevar máquinas, ¿no? Para desarrollar ahí, bueno, lo que se tenga que hacer. Sí que es Sí, verdad que dicen que con el juego de las gravedades y todo esto, pues no pesa lo mismo una roca aquí que lo que pesará en Marte, ¿no? Pero igual estoy diciendo una gilipollez, que no tengo... a ver. sí, no, esta es otra empresa también de las cuales, pues la única relación que yo también le puedo encontrar es, pues el clásico rover que todos conocemos, ¿no? Espacial, que de hecho, pues lo voy a intentar buscar y os lo pongo en pantalla, que es el cochecito este que usan en la Luna, ¿no? Pues tiene un cierto parecido, y lo vamos a intentar poner por aquí,
a este tipo de, pues no sé si llamarlo tractores o maquinaria. De hecho, vamos a poner aquí la imagen, a ver si nos aparece en grande. Pero sí, fijaros, lo comparto y aquí vemos los clásicos pues vehículos que se suelen mover por el espacio y uno de los clásicos pues es el rover, ¿no? Que se suele llamar para el planeta rojo en este caso. Y bueno, si miras un poquito la maquinaria, ¿puede tener esa relación? ¿Están involucrados en temas relacionados con posibles proyectos para el espacio y no nos lo comunican aquí? Pues no lo sabemos. Aquí Eso quien es. quiera puede entrar en Investor Relation y seguramente en la última presentación que hicieron lo describen en profundidad. Podría ser, Óscar, podría ser esto que tú comentas, que tengan algún proyecto, ¿no? En relación a la creación de algún vehículo, pues que sirva en el espacio o algo. Pero si está aquí, si lo tienen en el fondo, yo quiero pensar que es por algo, ¿no? Sí, yo en este caso no me ha dado tiempo, no he podido ver el Investor Relations, pero aquí simplemente, pues si vamos a la última presentación, que sería cuestión de buscarla, presentación, si entramos en la última presentación, aquí es donde nos deberían describir, pues si están involucrados o no con este tipo no sé, de actividades o si tienen proyectos para llevarlas a cabo. Sí, es una empresa que le ha costado un poco más este año pasado porque sí que es verdad que tenía más exposición a lo que bueno, pues a lo que es la pandemia, ¿no? Porque probablemente pues si se estaba construyendo y de golpe se tuvieron que parar las obras o sea lo que sea, pues tuvo un decrecimiento del 16%, pero se está recuperando ya en el primer semestre y se espera que para este año un crecimiento del cerca del 10%, o sea, que son todo empresas, ¿no? Con perspectivas de crecimiento, con perspectivas de incremento de ingresos y con futuro, ¿no? A priori. Sí, eso es. La pongo aquí para que la tengamos a vista. Y bueno, básicamente ha estado en decrecimiento, vino el coronavirus y a partir de ahí pues parece que ha recuperado un crecimiento concretamente vamos a ponerlo por aquí, actualmente del 107% y el máximo que tuvo en 17 de marzo pues fue del 129%. Lockheed Martin, otra empresa, Oscar, que tiene un peso de un 4,45% dentro de lo que sería el ETF de ARK. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la guerra. Industria aeroespacial y militar con grandes recursos tecnológicos, tecnología avanzada y, bueno, guerra global. O sea, realmente mira, ya te ponen aquí el caza, ¿no? En pantalla. O sea, de nuevo, el gobierno de los Estados Unidos les produce el 71% de las ventas y hacen un poco como la empresa que hemos comentado antes, que era, ¿cuál era? La Harris Technologies, ¿no? Creo. Sí, eso es. Al final, muy, muy, muy similar a Sí. ese tipo de empresa o esa tipología de empresa, que es una empresa un poco relacionada con los conflictos bélicos, pero que, pues al final, la tecnología que desarrollan para eso es muy válida o es muy fácilmente exportable al sector espacial y a todas las comunicaciones y sistemas de vuelo pues que necesitan este tipo de aparatos, ¿no? Sí, porque crean aviones, drones, helicópteros, satélites, barcos, submarinos incluso. Sí, el tema de los drones o de todo tipo de aviones dirigidos remotamente, que al final, pues si tú vas a mandar un satélite o cualquier cosa y quieres dirigirlo desde que suele ser Houston, ¿no? Houston tenemos un problema. Necesitas algún tipo de control remoto que probablemente este tipo de empresas lo tengan bastante desarrollado. Fíjate que solamente el F-35 que tienes aquí en pantalla le supone un incremento del 25% de las ventas. O sea, yo creo que al final lo que decíamos, los Estados Unidos supongo pues que, bueno, estas empresas deben funcionar por contratos, ¿no? Yo qué sé, pues supongo que el F-35 pues es de Lockheed Martin, el F-16 creo que era, pues lo hará el Harris Technologies o quien sea, ¿no? Y un poco pues se garantizan esto, ¿no? Pues a través de los contratos se garantizan un poco de los contratos el futuro, ¿no? Eso es. Efectivamente. Y vemos que en este caso también se parecen también a nivel gráfico, ¿no? Una caída
la caída del coronavirus no la han recuperado y siguen ahí un poquito, pues, Mm. habiendo recuperado 2/3 de la caída aproximadamente. Sí, vemos también que, hablando en términos de aviones, el C-130, que creo que es un avión de transporte, no sé si lo digo demasiado bien, pero le supone también un 40% de las ventas. O sea, realmente es que esta gente vive al 100% de esto, y el otro 25% de los ingresos, pues de la venta de productos espaciales, satélites, equipos de transporte. Fíjate, es que es una locura, Óscar. Se esperan unas ventas de 73 billones para 2023. Lo que equivale a un crecimiento del 3,7%. O sea, es una locura porque Apple creo que este año hizo 111 billones en ventas. O sea, no, ¿lo digo Esos bien? contratos de gobierno Ahí, funcionan, ¿eh? Funcionan. sí, ahí hay más de uno que tiene ahí la casa en Hawái ya, yo diría, ¿eh? Porque con tanto, es que con tanto dinero, tío, si coges 1 millón por aquí, 1 millón por ahí, ni se nota. O sea, es que es como, tiene que ser, es brutal. Y tienen un margen proyectado del 11%, que esto también es muy interesante porque si lo comparamos con el margen de la industria, tienen esta ventaja, no sé si diríamos competitiva, pero sí que lo saben hacer un poco mejor para tener un Sí, margen un poco más alto que sus competidores. sí. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todas estas empresas que estamos nombrando y 3 más que vamos a nombrar es la importancia de mirar antes bien en aquello que vas a invertir, porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo se están llevando una sorpresa y están diciendo, esto es el ETF espacial de Cathie Wood, y hemos visto ya 3 empresas que se dedican al mundo un poquito del tema bélico. Si no hubiéramos visto estas empresas, pues quizás muchas personas han empezado el episodio queriendo invertir y ahora muchas de ellas pues igual lo están viendo de forma más reticente o al revés, ¿no? Entonces, siempre importante lo que os comentaba Ricard y lo que hemos comentado en varias ocasiones. Antes de invertir en un sitio, empápate de la información y conoce un poquito de qué se compone. Sí, porque esto no va tanto de Elon Musk, de Jeff Bezos, de SpaceX y de Blue Origin, sino que, como vemos, va más de misiles, de F-16, de todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Si te parece, por resumir un poquito, comentamos las siguientes 3 empresas que rondan también 4,5%, 4,10% y Sí, sí, 3,5% aproximadamente. lo Una de mismo. ellas es Iridium, ¿verdad? Iridium, también cliente principal del gobierno, estamos un poco en lo mismo. La siguiente es Thales, TH Ales, ¿no? Eso es. Esta compañía es francesa y, bueno, pues como curiosidad, pues provee a la NASA y, bueno, pues se dedica a los sistemas eléctricos en la industria espacial y de la defensa. Y finalmente tenemos a Boeing, que no necesita tampoco demasiada Eso es. En explicación. el caso de Boeing no hace falta mucha Sí, presentación. sí, sí. Y, bueno, en definitiva, ¿no? Un fondo muy, muy, muy prematuro, muy atrevido. Me atrevería, ya sacando conclusiones, ¿no? A decir que ha recibido muchas críticas y que veremos cómo evoluciona, Ricard. Nosotros desde aquí, desde Millennials en Wall Street, como siempre, intentamos traer la información un poquito, las mayores novedades, como suele decir Ricard, los temas más disruptivos que nos encontramos por ahí, los tenéis aquí, los compartimos aquí, incluidos pues el siguiente programa que va a ser de Apple Car, dando información exclusiva que incluso no aparece en muchos medios de comunicación. Os animo a que estéis pendientes del próximo programa porque veo a Óscar ya fuera de cámaras, lo he visto muy emocionado, ¿eh? O sea, realmente tiene muchas ganas de realizar este programa. Yo sé que Óscar está bastante invertido en este tipo de empresas, ¿no? En empresas relacionadas con el sector del automóvil, sobre todo el sector del automóvil tirando a coches eléctricos, ¿no, Óscar? Eso es. Y bueno, Apple está a punto de crear, o al menos tiene perspectivas para crear un coche autónomo que puede ahí pegar fuerte, y yo creo que va a salir un programa guay, Óscar.
Yo creo que va a ser un programa, uno de los más bonitos que hayamos hecho hasta el momento, que seguramente superaremos en el futuro, pero que hasta el momento, al menos para mí, de los que más interés me generaría si fuera espectador. Así que, Ricard, no sé si quieres dejar alguna reflexión más antes de irnos, después de haber repasado este espectacular, disruptivo, nuevo fondo de inversión de Cathie Wood y también polémico en parte. No, simplemente esto, ¿no? Que lo hemos llevado aquí al canal primeramente para presentarlo, para que la gente pueda ver si le interesa o no le interesa, y segundo, para dar a conocer un poco lo que es realmente este fondo. O sea, que no, porque si solamente te guías por el título y ves espacial, pues lo dicho, ¿no? Te piensas que son cohetes y vemos que cuando entramos en el sector, en el fondo, ¿no? En las entrañas de lo que es el fondo, pues nos damos cuenta de que es otra cosa, que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, no, simplemente que sepamos dónde nos metemos si queremos invertir en esto, que sepamos también que existen estas empresas que podemos investigar por separado y que las podemos comprar por nuestra cuenta si creemos que son interesantes. Y nada, como siempre, pues aportar el máximo valor posible o haciéndolo lo mejor que sabemos, Óscar. Decirles a nuestros seguidores que yo ya lo que dije el otro día, ¿no? Ya no sé si decirles que nos den like, que activen la campanita, porque YouTube después hace lo que les sale de ahí, ¿no? De los huevos, literalmente. O sea, aquí, a veces te recomienda, a veces no. Entonces, haced lo que creáis con todo vuestro corazón, ¿no? Lo que más os diga el corazón, ¿no? Si creéis que un like es lo mejor, dadle ahí like, y si queréis compartir seguro. Si queréis activar la campanita, pues igual mejor o igual no, pero bueno, haced lo que creáis. Eso es, aquí en esta comunidad Millennials en Wall Street, como ya sabéis, pues el objetivo es aportar lo máximo. Como siempre os invito, que en el último programa me encantó porque tuvimos comentarios que aportaban muchísimo. Cualquier persona que esté en alguno de estos sectores, que tenga información que cree que puede ser de utilidad, que nos la deje en comentarios, porque nos ayuda a nosotros, os ayudáis entre todos y entre toda la comunidad. Seguro que conseguimos cosas muy potentes. Y nada, un placer haber estado aquí. Acordaros de la moraleja de Ricard, revisar todo aquello donde invirtáis, y nos vemos en el siguiente programa de Apple Car. Un saludo a todos y nos vemos, nada, lo dicho. Un saludo, buenas noches.